Bueno, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Susanita Movaz y también en formato podcast para los que los estáis escuchando en formato audio. Y siguiendo con la serie de invitados súper mega especiales que llegan a este canal y esta comunidad, tenemos allá a Juan Soria. Bienvenido, Juan, argentino él. Ay, pero muchas gracias. Estoy muy feliz que me hayas invitado, muy feliz de conversar contigo. Bueno, yo podría hacer una descripción, ¿no? Una definición de esto cuando presentan a la gente, ¿no? Y dicen, vamos a hacerlo profesional, ¿no? Entonces podría decir, bueno, Juan, abogado, ¿no? Coach, mentor, bueno, da conferencias, bueno, hace muchísimas cosas. Pero la intención es que hoy no nos hable de esa parte profesional, aunque puede venir, ¿no? Sino un poquito de la parte, pues, más personal, ¿no? Porque yo es verdad que comparto mucho en redes como ese cambio, ese crecimiento personal, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento de conciencia por la que bueno, las personas vamos pasando a lo largo de la vida, y a mí me interesa saber cómo ha sido, en el caso de Juan, ese momento de su vida que hizo un clic, hubo un punto de inflexión e inició con todo esto, porque Juan también se dedica a todo esto. De hecho, Juan y yo nos conocimos trabajando profesionalmente, afortunadamente, bueno, creo que ya desde el 2019 o algo así, yo creo que te seguía, y después fue cuando en el 2020, año pandémico, donde los haya, ¿vale? Año heavy metal, ahí empezamos a trabajar juntos. Fue obviamente un antes y un después, y yo quiero, para mí, en mi propia vida, en mi experiencia personal, pero yo quiero saber cuál fue ese año pandémico de Juan Soria. Upa, cuántas cosas. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. Por donde quiera. Bueno, no sé. Bueno, yo primero estoy feliz de estar acá. ¿Cuál es el contexto de esta conversación? Es, es mi opinión, esto que te voy a decir ahora. Es una extraordinaria relación que tenemos y que hace que cada vez que conversemos surjan cosas maravillosas, por lo menos para mí es lo que sucede. Entonces estoy muy feliz de estar acá, por conversar con vos, por conectar con tu comunidad y por ver si también podemos aportar algo útil. Así es, así es. Así es, seguro, seguro, Entonces, de valor seguro. pregúntame y yo te voy contando y vamos Tu yendo. año, tu año pandémico en la vida donde tú dijiste, wow, o sea, Reflexión. ujú. Bueno, A ver, claro, lo que pasa Juan es que, dice, a a ver, ver, hay muchísimos, ¿vale? O sea, a ver, o sea, hay muchísimos. Pero ¿cuál fue el primero? mira, es que estaba pensando cómo le explico, estaba pensando dentro cómo le explico. Porque claro, a ver, yo soy muy amante de los procesos Ujú. y también a partir de que participo en entrenamientos de desarrollo de potencial humano, también he descubierto que no es necesario siempre, sí o sí, hacer un proceso. Que hay veces que las cosas se pueden transformar así en un instante. Y cuando digo así, no digo fácil, sino que digo se pueden transformar en un instante, en un chasquir de dedos. No todo tiene que ser sí o sí como un proceso. Entonces, eso ya es un punto de inflexión. Mm, Y es un punto de inflexión fuerte, porque ver la vida como un proceso no es lo mismo que ver la vida en el instante. mm. Entonces, he tenido muchos puntos de inflexión, por remontarme a cuando estaba en la secundaria, cuando era niño, cuando estaba en la secundaria, situaciones con mis padres, cuando salí del secundario, o sea, lo que creo que ustedes lo llaman bachiller, ¿puede ser? Ujú. Como Bueno, antes de cuando, la universidad o un poco antes de más la pequeños. Aún de la exactamente, universidad, ok. la etapa previa, cuando ingresé a la universidad, cuando salí de la universidad y me enfrenté, entre comillas, a la vida, entre Ujú. comillas, y a todo lo que está relacionado con la parte económica, laboral, profesional, etcétera. Eh, bueno, mi vida profesional es otro punto de inflexión, pero me gustaría destacarte este, que te acabo de mencionar. Porque, porque para mí realmente fue un antes y un después. Poder combinar lo que es un entrenamiento de desarrollo de potencial humano en donde las transformaciones se dan en el instante, para que después, a través de ese proceso de comprensión que tuviste en ese instante, puedas seguir aplicándolo en todos los instantes de tu vida, uy, eso para mí fue muy poderoso. Y se puede lograr.
¿Y cómo es eso, Juan? Porque a lo mejor alguien en este momento o nos está escuchando, nos está viendo y está diciendo, wow, espera, me está volando la cabeza. O sea, ¿cómo? A ver, o sea, ¿cómo es esto, no? O cuál es la diferencia, ¿no? Vale, yo he pensado a lo mejor que todo tenía un proceso en la vida y que así tenía que ser y eso era lo que estaba bien, ¿no? Y, ¿y cómo es esto de que cambie esto así? O sea, ¿cómo puede cambiar algo en un instante y en un chasquido? Maravilloso. Mira, yo hace bastante tiempo yo que no juzgo a nada ni a nadie. Entonces, cuando digo, hay otros profesionales, hay otras escuelas, hay otras formas de hacer las cosas, yo digo, todo sirve porque yo he pasado por tantos diferentes estadios en mi vida, en lo que he conocido tantas cosas y he cometido tantos errores que no juzgo. Yo digo, esto es lo que a mí hoy me parece que es una combinación explosiva. Pero no digo nada ni mal del proceso, ni mal, porque otra cosa que descubrí es que en el momento en que me fanatizo con algo, lo limito. Y me limito, que es lo más grave, ¿no? Me limito. Entonces digo, no, a partir de ahora, Susi, esto es la bomba. No hay otra cosa que no sea, ya me limité. Me puse un techo y me puse un techo bastante bajo. Entonces, ¿qué digo? Digo, esto que descubrí me sirvió, me está sirviendo y me parece súper poderoso. Habrá otras cosas, seguramente, o sea, por supuesto, debe haber muchas cosas más y muchas cosas por descubrir. Y de hecho eso me entusiasma, ¿ves? Porque digo, yo descubrí esto ahora y debe haber un montón de cosas nuevas por descubrir que son fantásticas y eso me entusiasma más todavía que me pongan techo de decir esto es lo máximo. Entonces, para responderte específicamente tu pregunta, yo era amante de los procesos, o sea, recontra amante de los procesos. Porque bueno, entendía la vida justamente como un proceso. Y está perfecto, en su momento me sirvió y me sirvió un montón. Ahora, cuando hice los procesos de entrenamiento de transformación, esos procesos de entrenamiento son sumamente poderosos e intensos, en donde en 3 días o 4, dependiendo del que hagas, de manera presencial, tú vives unos colapsos emocionales fuertes, ¿sí? Sí, sí. Donde en algunos te llevan al límite. ¿A cuál límite? A tu límite, que es un límite muy particular y subjetivo, cada uno tiene el suyo, ¿ves? Entonces te van empujando al límite y claro, cuando tú estás en el límite, conoces una versión que quizás no la conocías antes. Mm. Y eso expande tus límites. Y no lo digo por mí, solamente lo digo por todas las personas que he visto que han participado de este tipo de entrenamientos. Ahora, ¿son muy intensos? Sí. ¿Son fuertes? Sí, totalmente. Son totalmente fuertes. Entonces, para mí, unir lo que es un proceso que significa, perfecto, yo tengo metas, después de las metas que son, digamos, a mediano plazo, bueno, vamos a empezar en orden, en mi orden. Digo, bueno, primero voy trabajando para descubrir mi propósito. Entonces, voy descubriendo mi propósito hasta que creo que más o menos sé cuál es. Perfecto. Una vez que ya la persona eh, conoce su propósito, hay un antes y un después. Todos somos iguales externamente, como seres humanos, pero internamente una persona que tiene propósito o que lo quiere descubrir y una persona que no tiene propósito y no tiene ninguna gana de descubrirlo, internamente son muy diferentes. ¿Sí? No estoy Ujú, calificando, simplemente digo, son muy diferentes. ujú, Viven la vida de una manera muy distinta. ujú, Entonces, una vez que la persona tiene o va descubriendo su propósito, vienen las metas, es decir, lo que yo entiendo que son digamos, las metas, básicamente lo que quiere la persona, lo que anhela la persona a mediano plazo. Y después los objetivos, es decir, ok, esta semana, ¿qué voy a hacer para cumplir con mis metas? Y después viene, eso es un plan de acción, básicamente. Tú de esto eres experta, así que no te tengo que explicar nada. Tú eres experta en eso, así que en tu vida pasada lo has hecho, lo has hecho muchas. Cuando digo día pasada, lo digo antes de que nacieras, ¿no? Le aclaro sí. aclaro la audiencia. Bueno, córtame si quieres, dime. No, 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 adelante, adelante, es así, es así, es así. Ok. Lo sigo teniendo, ¿eh? O sea, y No, y además que Juan está muy y bueno. yo tenemos ahí un DG capricorniano, voy a dar el apunte, ¿no? Astrológico para quien le interese, ¿vale? Entonces,
hemos nacido en el mismo día, ¿vale? Entonces, el DGS, objetivos, metas, sistemas, productividad, eficiencia, todos estos conceptos están grabados a fuego, ¿sabes? O sea, Es parte de nuestra nube de palabras, ¿no? eso es Organización, bueno, todo eso, productividad. eficiencia, productividad, es parte de nuestra nube de palabras, de lo que yo llamo en mí, mi zona de confort. Así es. Yo llamo mi zona de confort. Esa es mi zona de confort. Si así me dicen, a mí me dicen, tienes que trabajar 12 horas haciendo eficiencia, productividad, bla, bla, bla. Yo los hago, no tengo ningún problema. Si me dicen 13, 13, 14, 14, 18, 18, las he hecho. Sé lo que es trabajar 18 horas por día y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Son 18 horas literal de reloj. Sé lo que es. Y no hacerlo un día. Muchos. Pero ¿sabes qué? Esa es mi zona de confort. Así como otros tienen otras zonas de confort diferentes, esa es la mía, esa es mi zona conocida, ahí estoy cómodo, sé en dónde, las aguas en las que navego, y no es un desafío para mí. El desafío para mí es salirme de esa zona de confort. Entonces, bueno, volvemos. Entonces teníamos lo que es el Eso plan de es. El acción. plan de acción, ¿Okay? eso es. Tenemos el plan de acción, o sea, algo simple, no hace falta ser tan experto, sino simplemente un simple plan de acción, qué voy a hacer, pasos, bla, 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 objetivos del día, tener prioridades, que eso es algo clave, pues tú puedes tener un plan de acción, pero si no tienes claras las prioridades de la semana y del día, la productividad no existe, y la eficiencia tampoco. Entonces, prioridades, bueno, todo eso está buenísimo, Susi, no lo descarto, está buenísimo. Se requiere de las cosas para el mundo de las cosas. Se requiere de ciertos conocimientos de la materia. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de la materia. O sea, tan simple como eso. Esto que está acá es cuerpo, materia, y esto que está acá es materia, esto también se compra con dinero, y por consiguiente, el mundo de las cosas es un mundo maravilloso en el cual nosotros estamos interactuando. Ahora, existe otro mundo también, que desde mi opinión es el 80%, que lo fui descubriendo y comprendiendo. Ahí sí fue un proceso, porque fue, desde mi punto de vista, lento. O sea, me hubiera encantado decir, comprendí todo, o ahora comprendo todo, pero no, eso vengo años estudiándolo y practicándolo, y hoy tengo el nivel de comprensión que tengo acerca de eso, ¿no? Entonces, los procesos están buenísimos para el mundo de las cosas, pero en el mundo invisible, en el mundo etérico, en el mundo interno de la persona, en el mundo, a ver cómo lo podemos llamar también, el mundo de los pensamientos y los sentimientos, en el mundo de la imaginación, en el mundo interno, básicamente, yo lo llamo mundo interno, el tiempo no existe. Entonces, lo que a mí me lleva a construir una casa es un proceso. Yo puedo decir, listo, ya construí la casa. Y no, o sea, se requiere un proceso, o sea, hay que hacer el plano, hay que después llevar a los albañiles, o sea, es un proceso. Ahora, en el mundo interno no existe el tiempo como lo conocemos nosotros. Entonces, una comprensión te puede llevar a ti años, puede que nunca llegue, o puede llegar así en un instante. Y una comprensión puede cambiar tu vida literalmente hablando. ¿Ves? Eh, y para mí comprensión no es solamente entender. Para mí comprensión es diferente. Por eso hay dos palabras. Si no, habría una. Entender, entendemos todos que el cigarrillo hace mal, que el sedentarismo hace daño, todos entendemos un montón de cosas, pero hay que ver si lo hacemos. ¿Qué es lo que yo comprendo, lo que yo hago? Lo que yo aplico en mi vida, eso es lo que sí comprendo. Entonces, si no fumo, es porque estoy comprendiendo que el cigarrillo realmente daña mi salud y no lo elijo. Punto. No juzgo a nadie, simplemente digo, yo no lo elijo para mi vida. O lo que sea. Entonces, las comprensiones son las que se llevan a la acción, las que se viven en tu vida, las que te hacen que tú seas de una determinada manera y por ende haces de acuerdo a como eres en tu comprensión. ¿Me explico? Eso, cuando hay esa coherencia, para mí es comprender. Y eso es lo que te produce, lo que termina respondiendo para mí de la pregunta, desde mi punto de vista, termino respondiendo, que es esto, ¿no? Este mundo del proceso y del instante, cuando se combinan y amalgaman mágicamente en el desarrollo personal de una persona, valga la redundancia, para mí es mágico y poderoso. Wow.
porque tenía varias preguntas de lo que me comentabas antes, ¿no? De Ujú. decir, bueno, es que he descubierto todo esto en el desarrollo del potencial humano y son procesos de 3 o 4 días, según tú lo que elijas, donde te llevan al límite, ¿no? Para que esto se produzca, ¿no? Esto que hemos hablado ahora, ¿no? Que entiendo yo que al final el resultado es como la conjunción, ¿no? De esas dos cosas, ¿no? Es como, es esto, o sea, el mundo interno, el mundo externo y hace esto y entonces es espectacular y brutal, ¿no? ¿Qué significa que tú llegas al límite? ¿Qué se siente? O sea, sí, ¿qué se siente? ¿Cómo es? O sea, ¿qué significa llevarme al límite? Porque aquí a lo mejor cada uno está pensando una cosa diferente, ¿no? Pero para que nos pongamos en situación, que a lo mejor puedes contar algún ejemplo tuyo o no, según lo que tú quieras. Sí, mira, está buena. En realidad, si tuviéramos que ser técnicamente, decirlo correcto, es pasar el límite. Ujú, O sea, llegar, que te lleven al límite es más una expresión idiomática. En ujú, realidad, lo que hacen estos entrenamientos, o los que me estoy refiriendo, que son entrenamientos de desarrollo de potencial humano, es que pases el límite. Entonces, ¿qué se siente, qué se vive, qué se hace? Es muy diferente en cada una de las personas, porque algunos lo ven como una gran alegría, otros lo ven como una gran tristeza, algunos ríen a carcajadas, otros lloran. Eh, Pueden pasar tantas cosas, algunos hasta se puede poner hasta medio violento. Violento en el sentido de que de la ira, eh, ¿viste? Esa frustración que produce ira, ujú, esa impotencia que produce ira. Bueno, he visto muchas reacciones. Claro, el que no está preparado, capaz que está escuchando en este momento y dice, eso es una locura. Y yo le digo, sí, totalmente, tiene toda la razón. Si la señora que me está escuchando, el señor que me está escuchando, dice, eso es una locura, yo le digo que sí, que tiene razón. Porque no es para todo el mundo, es para el que esté en el momento justo, en el que yo llamo momentum. Yo le puse ese nombre, momentum, que es cuando ya es una sumatoria de bastas. Una sumatoria de noes es un basta. Una sumatoria de basta es cuando ya estás así, que dices, ¿qué carajo es esto? Quiero otra cosa, ya no me... Y yo estaba así. Yo ya había estudiado de todo, de hecho mi zona de confort es estudiar y aprender, me encanta eso, amo aprender. Y ya había hecho cursos, todo lo que tenía, yo lo que necesitaba era aplicarlo, era vivirlo, era ya mm, no teoría, no teoría, yo requería de aplicación práctica, de pasarlo por el cuerpo, de vivenciar ese, ese vaivén de emociones que me dejen al final un aprendizaje, ¿me explico? totalmente. Entonces, ¿qué se siente? Eso. Ujú. Y en tu caso en concreto, ¿no? ¿Experimentaste en algún, no sé, alguna área o en algún concreto ese que dijiste tú, ¿no? Como amalgama, ¿no? Entre esa Mm, fusión entre el proceso, ¿no? Y lo que se consigue a golpe de chasquido. sí, Se totalmente. materializó. Sí, 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 en varios lados. Te lo puedo decir a nivel familiar, a nivel profesional, pero el que para mí fue más poderoso es a nivel interno. Ujú, ¿Cómo vivo mi vida? No cómo la voy a ujú, vivir. Mi Juan pasado te diría, bueno, ¿cómo voy a vivir mi vida? Ya el vocabulario me cambia, ¿ves? No es inocente el vocabulario. Entonces, lo que más me sirvió a mí, lo que más me impactó, es justamente cómo vivo mi vida hoy. ¿Perfecta? No. ¿Aprendiendo? Sí, totalmente. Aprendiendo. ¿Equivocándome? Claro, totalmente. Sí, sí. Ahora, ¿desde dónde vivo todo eso? Es lo que cambió. ¿Me ¿Y explico? desde ¿Desde dónde dónde? vives todo eso? ¿Y cómo vive, Bueno, lo vivo cómo desde... vive Juan ahora? Con respecto al antes, ¿no? Para que la gente tenga como la comparación y puede decir, bueno, pues yo me sitúo más aquí o más aquí. Claro. Bueno, em, yo lo digo así, yo lo digo desde un estado de ubicación diferente al que era antes, ¿no? ¿Qué significa para mi ubicación? Es estar centrado. Para mi ubicación significa estar centrado. ¿Qué significa estar centrado? Es estar en el quicio. ¿Qué significa estar en el quicio? Es estar entre tu mundo interno y tu mundo externo. El quicio, ¿viste la puerta? Tú ahí estás en una habitación, hay una puerta. Si estás en el quicio, tú puedes ver lo que hay de este lado de la habitación
y puedes ver lo que hay de este lado de la habitación. Perfecto. Cuando nosotros estamos en el quicio, aquí, yo puedo estar viendo lo que hay de este lado de la habitación y lo que hay del otro lado de la habitación. Eso para mí es estar ubicado, que no es solamente observar, sino que es a la vez estoy diciendo, es observar y sentir quién Mm, realmente eres mientras estás observando qué es lo que ocurre. ¿Ves que en el tiempo no se puede? No te da el tiempo. totalmente, por eso decías, ¿no? En el mundo interno no hay tiempo como tal. No Entonces hay. es algo que... Claro, totalmente. Entonces Y ahí es, está la magia para mí, ¿no? y esa magia que dices, bueno, ahora vivo mi día a día desde otro sitio, ¿no? Desde otro lugar, y cómo lo vivo también ha cambiado. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Porque Esa es la igual, parte buenísima. Sí, sí, claro, sí. porque igual alguien puede decir, ¿no? Que a mí esto, bueno, como me ha pasado, yo voy a hablar de mí, porque para hablar de la gente, pero ya hay mucha gente que ha escrito libros, ¿no? Yo estaba en un punto donde ya llevaba cierto recorrido, pues como que necesitaba como una vuelta de tuerca, ¿no? Y llega un punto donde tú dices, bueno, en realidad estoy bien, ¿no? Ya cuando uno reprocesa todos sus traumas, ya no sé qué, dice, bueno, ya soy más o menos una persona normal, ¿no? Algo que yo deseé toda mi vida, ¿no? Y digo, bueno, pues ya más o menos ya soy normal, ¿vale? Ya he reprocesado bastantes traumas, ya tengo cierto recorrido, cierto trabajo interno, soy una persona más o menos consciente, más o menos no sé qué, más o menos no sé cuánto, ¿no? Dice, bueno, estoy bien, ¿no? Estoy bien, ¿hasta qué punto estás bien? ¿No? Porque esto es como si alguien, ¿no?, utiliza la rueda de la vida para hacer una evaluación y tú dices, bueno, de salud, ah, pues bueno, fenomenal, ¿eh? 7 u 8. Y entonces rascas, 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 rascas y dices tú, pero es que lo bien que puedo llegar a estar, ah, porque tenía esto que yo para mí ya lo había, como ya forma parte de mi vida, entonces ya lo había como interiorizado y normalizado y ya no sé qué, o sea, es como que yo en mi caso no sabía hasta qué punto, y hablando del sentir, ¿no?, yo podía sentirme tan en paz. O sea, yo para mí, una meta nunca fue que desaparezca el ruido mental, porque ni siquiera lo veía como algo posible para mí. Es como, no, no, sí, yo soy así. O sea, si yo mi identidad es esta y, ¿no? Hay unas frases que se repiten mucho de yo lo quiero todo para mañana, yo lo quiero, o sea, yo lo quiero todo para ayer, yo lo quiero todo, o sea, que todo esté, ¿no? Entonces, es como, ok, para esas personas que a lo mejor están en ese punto que dicen, bueno, pero yo ya llevo bastante trabajo interno, pero yo estoy bien, pero yo no sé qué, no sé cuánto, cuando hacen ese cambio, ese proceso de magia que tú comentas, ¿qué es lo que genera ahí fuera? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué resultados hay de esa magia, ¿no? En el que tú estás ahí, en ese punto donde tú puedes ver lo que hay afuera y lo que hay adentro. Y en tu caso, claro, ¿qué consecuencias tuvo para ti? Bueno, mira, hay dos casos que a mí me gustaría como mencionar, ¿no? Está el caso del frustrado, que nunca, es como que nunca está conforme con lo que tiene, no lo valora, eh, y que siempre está como corriendo detrás de la zanahoria. Lo conozco bien el caso de este que te ¿Lo estoy conoces? hablando. Sí, sí, lo conozco bien. Por unos amigos que tengo, que son así. Yo también tengo un familiar que... Tenés un familiar, ay, qué bueno, bueno. Entonces, este caso del síndrome del frustrado es como que siempre está insatisfecho, ¿sí? Y lo ve como algo positivo, porque claro, o sea, ¿cómo él va a ser un conformista? O sea, ¿cómo? O sea, no, Siempre hay olvídalo. margen para O sea, mejorar. es claro, pero es un talento no ser conformista, no ser conformista. O sea, yo te digo, lo estoy aprendiendo esto, ¿eh? No me la doy de que la sé. Estoy en proceso de aprendizaje acá. Vamos a poner a prueba entonces. Sí, sí, sí. No, me declaro aprendiz y te lo admito y lo admito públicamente. Me declaro un aprendiz porque reconozco que, como decía una persona que lo dijo de manera muy contundente, dijo, estoy saliendo de la adicción. ¿Y por qué lo dijo? Porque las emociones generan ciertos elementos químicos que es Así lo mismo es. que una adicción. Y el cuerpo te la pide y te va a decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces la gente vuelve al victimismo, vuelve a lo conocido para seguir viviendo de la misma forma en la que vivió. Y, y lo dijo nuestro amigo Einstein, ¿no? O sea, locura es creer que haciendo lo mismo vamos a lograr resultados diferentes, y eso no. Entonces, el síndrome de la zanahoria, de correr detrás de la zanahoria,
es ese símbolo del frustrado constante. Y que además lo ve como, como un talento, lo ve como una Ajá, virtud. O sea, es una virtud, ¿no? Entonces es el estar constantemente estresado, es el ujú, síndrome de la persona que está constantemente ocupada haciendo cosas, ujú. su agenda está constantemente llena, siempre está eh, con cosas para hacer. Da la casualidad que nunca termina las cosas para hacer, porque justamente una de las sintomatologías es no terminar las cosas para hacer. Porque si las terminas, ¿qué? ¿Qué hay en la vida después de las actividades? Y eso es Mm, un vacío que esa persona no está dispuesta a vivir ese límite. ¿Sí? Entonces se queda dentro de lo conocido, que es la preocupación, que es el síndrome de la hiperactividad, y aunque sea una bobadita, no importa, siempre hay cosas para hacer, y lo lindo es que lo puedo ir comentando, porque como soy una persona importante, lo comento a todo el mundo que estoy ocupado, porque soy una persona importante. Entonces las personas importantes están ocupadas, Susi. Entonces como las personas importantes están ocupadas, entonces hay que decir que estás ocupado. ¿Cómo estás? Muy ocupado. No tengo tiempo, tengo muchas cosas para hacer y qué sé yo. Entonces la persona se siente importante, ¿ves? Entonces, y además eso es lo aplaudido, ¿no? Por la sociedad. O sea, y es una lo que lo ve persona que se claro. ve hiper mega ocupada, ¿no? Y Y los amigos te dicen, ay, pobrecito, justo entonces gano lo que yo siempre cuánto quise, que es trabaja. atención, que es que me pongan un poco claro, de atención, y como no sé ser de otra manera, Ujú. requiero de la atención de la forma en que la aprendí. Entonces eso viene como pasado de generación en generación, en base a lo que yo vi de quién me crió, bueno, toda una serie de cosas, no quiero ir para ahí. Entonces, por un lado está el síndrome ese de la zanahoria, ¿no? Y por el otro lado está el síndrome del que ya se cree que es exitoso, y me lo recordaste en tu comentario. Entonces yo lo llamo un mediocre éxito. Yo lo llamo así, duro, ¿no? Pero claro, es el que dice, no, pero yo ya tengo todo lo que quiero, tengo esto, tengo lo otro. Pero, ¿sabes cuál es el tema con este tipo tanto el que vive en el pasado como el que vive en el futuro, como el que está Ujú. constantemente frustrado porque no logra lo que tiene y está siempre mirando hacia adelante, porque cuando yo llegue, sí voy a ser feliz. Ahora no, porque gano esto, pero cuando gane esto, ahí sí voy a ser feliz. Ahora no tengo casa, pero cuando tenga casa, sí voy a ser feliz. Ahora estoy soltero, pero cuando tenga pareja, sí voy a ser feliz. Resulta que después cuando tiene pareja, tiene casa o gana lo que dice, ¿esto era? Porque la misma química del cerebro le va a decir, no, negro, negro me lo digo a mí, ¿eh? No, negro, o sea, yo quiero esto, así que necesito que te frustres por algo. O sea, no puede ser que hayas alcanzado. Se requiere de cierto nivel de frustración para que podamos sobrevivir. Y así nos vamos en una vida de supervivencia. ¿Ves? Ahora, hay otra posibilidad, Susi. Mm. Hay otras posibilidades, muchas. Yo voy a mencionar esta que a mí me pareció que puede llegar a servir y que a mí me sirvió mucho. Es el hecho de encontrar ciertos espacios de silencio, que es encontrarme al final. Porque al final se requiere eso. ¿Y qué carajo significa eso, no? ¿Qué carajo significa encontrarme? Bueno, conocerte. Entonces, yo le preguntaría al que nos está viendo no para que responda, sino para que se quede con la pregunta, que es lo más poderoso que puede hacer. No dar una respuesta, sino quedarse con la pregunta. Le preguntaría, ¿quién eres? ¿Quién realmente eres? ¿A qué viniste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que anhelas de la vida? Si te fueras a morir mañana, ¿qué te gustaría que digan los que están alrededor tuyo? Pero no como pregunta hecha, sino como realmente, o sea, ¿qué es lo que qué es lo que estás dejando? Si tu vida fuera una historia, ¿qué es lo que estás escribiendo en estas páginas? Entonces eso te lleva
a lo único que tenemos, que es el presente. Es lo único que tenemos, y parece una frase hecha y no la es. O sea, lo único que tenemos es el presente. Y vivir todo eso en un instante. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y cuáles son los efectos? Esa era la pregunta. Entonces, todo eso Mm, fue una introducción para darte ujú. una pregunta, para darte la respuesta, mi respuesta en 3 palabras. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Las que tú... Empezaba por la respuesta, no se iba a entender. ¿Me explico? Totalmente, totalmente, Es totalmente. eso. Entonces, ¿cuáles son? Y bueno, a mí me significó un montón de cosas a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel salud, eh, a nivel un área que la tenía en -10, no en cero, que era el tema de dispersión, esparcimiento, tiempo Ujú. libre. Me significó un aprendizaje en esta, que la estoy aprendiendo también. No me declaro experto, me declaro aprendiz y muy feliz de ser aprendiz en esta área. Em, Eso, lo que yo vaya creando en el instante. Wow. ¿Y cómo es eso de divertirse, Juan? Cuéntanos un poco Mira, podríamos hablar de del tiempo eficiencia. libre, del ocio, de la eh, diversión, de la celebración, de abramos la botella de champán, pasémoslo bien, riámonos a carcajadas, no miremos el reloj, ¿qué más da? O sea, Mira, te soy sincero, Susi. Tú me preguntas eficiencia, productividad, mira, o sea, podemos hablar horas aquí, horas. haríamos una cátedra. Yo es que No. yo siempre lo digo, yo para eso no necesito un curso, un máster, no, que si la llevo yo, hago yo las carreras sobre eso. Sí, hay cosas que, viste que hay cosas que como que tenemos una expertise y las palabras fluyen más rápidamente que en otras. Tú me preguntas acá en esto y uff, digo, y, ¿me explico? Esa es la actitud. Entonces, yo estoy aprendiendo realmente lo hermoso que es poder decir, me voy a tomar un café con mi esposa. Me voy a estar en el piso, acá le decimos tirarnos en el piso con los chicos a jugar con los juguetes. Y yo no sabía lo que era eso. Eh, Algunos dirán que lo juzgarán y sí, y está bien, yo lo respeto, pero yo no sabía lo que era eso. Y ahora estoy empezando a descubrir un mundo nuevo para mí y descubro que eso equilibra mi vida, que se requiere también de tener ciertos espacios de... Porque, ¿sabes cuál es el tema? En mí era esta área, pero ojo, que en otra persona puede ser otra, ¿eh? Justamente. Y el área que no te quieras enfrentar en el sentido de ingresar en esa, yo la llamo cloaca, ingresar en esa cloaca, desequilibra el resto de las áreas. Es inevitable, la ley de la entropía existe y te nivela para abajo, o sea, internamente, ¿eh? Y no hay que Ujú, echarle la culpa a nadie, estoy hablando de mí ujú, y adentro mío. Y la ujú. ley de la entropía existe, entonces me va nivelando para abajo. Entonces, por ejemplo, en mi caso y en otros que conozco, podría llegar a decir, em, ¿cuál es el vacío para ti? ¿Qué significa el vacío para ti? ¿Por qué un silencio tiene que estar llenado siempre con una palabra, un ruido, algo? Y si eso lo haces en un área de tu vida, ¿por qué lo haces? ¿Y en qué otras áreas de tu vida lo estás haciendo también? ¿Y qué consecuencias trae eso, literalmente, como tú me preguntabas? ¿Qué consecuencias literales de hechos y situaciones concretas trae a tu vida eso? En el tiempo libre se ven muchas cosas de las personas. Para mí, que también tengo un familiar, ¿no? Que tenía que trabajar en esa área. Eh, pues tú lo decías antes, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una zona de confort. Yo, de hecho, sí puedo decir que uno de los grandes aprendizajes que he tenido con Juan cuando estuvimos trabajando juntos fue ese, ¿no? De la zona de confort no es la misma para todo el mundo. Para una persona puede ser la zona de confort ver Netflix y para otra persona
su zona de crecimiento, evolución y aprendizaje está en ver Netflix, ¿no? O sea, quiero decir, es que no es lo que haces, ¿no? Yo siempre digo que es desde dónde lo haces, dónde está la intención. Y eso creo que es, bueno, formará parte de ese proceso, ¿no? de autoconocimiento, ¿no? Y para mí también estaba en esa parte del ocio, de la diversión, el esparcimiento, el tiempo libre. Pero es que yo desde que vivo en otro estado completamente distinto, que parece que me he fumado algo, pero en realidad no me he fumado nada. En realidad, bueno, o sea, pero en serio, es que mm, es que todo cambia, ¿no? Y te das cuenta de cuáles son tu área de crecimiento realmente, ¿no? Entonces ya vas, ya es como que, o sea, la intención que tú tienes a la hora de, voy a probar esto, ¿no? Ya vas con otro nivel de como de conciencia, ¿no? Vas experimentando, vas sintiendo, es que es súper mágico, porque parece una tontería, ¿no? Dice, pero ¿quién no sabe divertirse? Yo no sabía, ¿vale? O sea, ¿quién no sabe celebrar? Yo no sabía. Digo, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿La gente cómo celebra? ¿Qué hace? ¿Se abre una botella de champán y no sé, o sea, cómo celebra? ¿Cómo es eso, no? O sea, y yo no sabía cómo era celebrar, yo no sabía lo que era, o sea, no entraba. Además era como, ¿qué necesidad hay de? ¿No? Yo decía, yo no lo veía necesario, o sea, es como, ¿no? O sea, necesito lo mínimo para vivir, comer, dormir, no sé qué, moverme, respirar, por supuesto, ¿no? Y luego, pues, trabajar y ya, o sea, ¿se necesita algo más? No, o sea, no entraba dentro de mis como esquemas mentales, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que cada uno tiene sus áreas, ¿no? De evolución, de crecimiento. Y aquello que te genera más resistencias, en la que está en -10, como decía Juan, esa que dices, bueno, qué necesidad, ¿no? O tema pareja, qué necesidad, ¿no? O tema familia, qué necesidad. Yo estoy contando las de este familiar, ¿eh? Porque no vaya a ser que alguna persona piense que estoy hablando de mí. ¿No? Claro. Pareja, qué necesidad. Ocio, qué necesidad. Familia, qué necesidad. Bueno, y así y otras, ¿no? Y la salud, porque bueno, me preocupaba un poco porque decía, bueno, esto es lo que me permite ser productiva, por supuesto, ¿sabes? O sea, siempre era como, todo tenía que tener un propósito y una intención. Por supuesto, en aras a la productividad, señores, porque eso era como lo más importante. O sea, es la identidad formada en torno a los objetivos y las metas en la vida. Entonces, eso es lo que de alguna manera te reporta tu satisfacción personal, ¿no? Em, y es como muy curioso. Entonces, a mí me encanta que lo cuentes porque efectivamente cada persona, ¿no? Tiene su zona de crecimiento y su zona de confort, o sus zonas de crecimiento y sus zonas de confort. Y wow, experimentarlo, vivirlo y adentrarte en esa cloaca, como dice Juan, que, a ver, que no mola nada, ¿eh? Porque es como enfrentarte a tu propio, ¿sabes? Es como, ¿no? Enfrentarte a tus propios, ¿a quién le gusta? O sea, a nadie le gusta. O sea, a ver, que no te guste, porque a veces ocurren cosas que no nos gustan, no quiere decir que sea negativo, todo lo contrario. A lo mejor es la evolución y el crecimiento y tenemos que pasar por esos límites de los que estábamos hablando antes. O sea, yo aquí pues no sé cómo moverme, ¿no? Y aquí necesito moverme. Por eso me parece muy interesante para que como que la gente reflexione, ¿no? En qué punto está, dónde está su mirada, cómo está actuando, desde dónde lo está haciendo, con qué intención, con qué propósito el real, ¿eh? O sea, el real. Porque yo estaba muy en el afuera, ¿eh? Inconscientemente de cara a la galería de lo que había aprendido. Inconscientemente. Entonces a mí me encanta que la gente reflexione, porque si estamos aquí es como para ser más conscientes, ok, ¿en qué punto estoy? ¿Y en qué punto quiero estar? Porque sí es posible, ¿eh? Trabajar todo esto, que Juan dice, yo soy un aprendiz, estoy en este camino, pero de verdad que es posible, o sea, es que cuando tu estado interno, eso que decíamos antes, cambia, wow, es que todo lo ves de una manera completamente distinta, ¿no? Con otra perspectiva completamente diferente. Y en este sentido, Juan, te quiero preguntar ya concretamente, ok, yo estoy siendo aprendiz de esta área, o de estas áreas, ¿no? Que están en -10, en -20 o donde estén. Y que decías, bueno, es que si no se produce un desequilibrio, o sea, al final es que esto es así, ¿no? Y si yo empiezo a equilibrar un poco más, todo va mejor. ¿Qué impacto ha tenido el trabajo yo, esas áreas que para mí son de crecimiento, que me he metido en la cloaca, en otras áreas que dices, ¿qué tiene que ver el trabajo con divertirse? O sea, a ver, parece lo antagonista, ¿no? Por ejemplo. Bueno, como existe la ley de la entropía, que todo, todo tiende al equilibrio, ¿sí? En el universo.
Entonces, bueno, lo va nivelando. Eh, ¿Sabes? Estaba pensando de un ejemplo que es sumamente interesante, ¿no? ¿Tú sabes quién marca, viste cuando sale alguien a caminar por un sendero? ¿Sabes quién Ajá. marca la velocidad del grupo? Wow, no. ¿Qué diría la mayoría de la gente? ¿Quién marca la velocidad del grupo? ¿Quién marca la velocidad del grupo, de un grupo que sale a caminar? ¿El que va adelante o no? Es claro, el que digo yo, el que iba a decirte, el que toma la iniciativa, el que va de Ese, el de liderazgo, ese que, ese. ¿no? El que se, ¿no? Bueno, pero si observas, el que marca la velocidad es el último. Oh, wow. Si observas, el que marca la velocidad del grupo es el último, no es el primero. Oh, wow. Entonces hay que observar eso, porque uno dice, no, esta área la dejo para después. ¿La dejo para después? Wow. ¿Sabes la implicancia que que está teniendo que tú sepas que hay un área que requiere de tus labores, de tus reflexiones y de tu transformación y no estás haciendo nada? O que te autoengañes diciendo, pero esto es una virtud, Mm. sabiendo que en realidad es un autoengaño, porque no es una virtud, porque lo sabes. Eh, entonces, sí implica, influye, esa no me salía la palabra, influye e impacta en todas las áreas de tu vida. En la peor área en la que la persona esté, influye e impacta en todas las áreas de la vida. Y cuando empieza a darse cuenta de eso, y empieza a ya darse cuenta y decir, bueno, tomó la decisión de actuar, eh, ya eso es un avance, un montón, es un montón, porque en general buscamos las mejores excusas. Y fíjate lo que es una casualidad y lo que es la buena suerte en la vida, Susi, que todos nosotros encontramos las mejores justificaciones para no accionar en eso. ¿Viste lo que es la buena suerte? O sea, Sí, eso es sí, sí. no Pero sé, de es una manual. casualidad. O sea, es que ocurra así, o sea, de manual, de manual. Es una Y nos cosa ocurre a todos, ¿o no? total, Las total. mejores excusas. La Las mejor, sí. mejores, que el cumpleaños, que la tía, que la suegra, que justo vino a saludarme. No, pero yo no le puedo decir que me voy ahora. Y las mejores, que cualquier amigo de esos que te adulan, cualquier amigo diría, no, no, o sea, yo te entiendo. Un amigo verdadero te diría, cumple con tu compromiso. Vete al carajo con todo esto, no me vengas con... Pero claro, eso no es políticamente correcto y en Ujú. general no gusta que nos digan las cosas de frente. Preferimos que nos adulen. Bueno, no yo, pero en general es lo que se prefiere. Entonces, al final, ¿para qué todo esto? O mejor dicho, empecemos por el por qué. ¿Por qué todo esto? Por una simple sensación de estar vivo. En mi caso, mi palabra es libertad. Cada uno busca algunos será, no sé, el dinero, la felicidad, Ujú. la prosperidad, la realización. En mi caso es la realización, sí, pero específicamente la libertad. Entonces, hay un momento en donde estas tres palabras son súper poderosas para mí, Susi. Es para, observa y elige. Hay un momento en donde para, observa y elige. Wow. Elige lo que sí quieres, no lo que no quieres. La mayoría sabemos lo que no queremos. Elige lo que sí quieres. Y así con estas cositas que uno dice, no, pero esto es una bobada. Sí, no es física cuántica trascendental. Sí, sí, es algo re simple, lo puede hacer, lo hace un niño esto. El tema es que cuando la persona está en una vorágine acostumbrada a vivir de una determinada manera, no para, no observa y no elige. Vive de reacción en reacción, vive en piloto automático. ¿A qué le Eh, llamas parar? Porque esto dice, a ver, decir, bueno, pues mañana no me presento a trabajar y Hacienda que le den por saco y dejo de pagar las facturas porque total, me han dicho que pare, entonces yo paro, ¿no? Quiero decir, estoy poniendo obviamente el ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué significa parar? bueno, mira, me pusiste ese ejemplo y me vino a la imagen esta situación. Yo también trabajé en relación de dependencia. O sea,
Bueno, no sé cómo lo van a tomar. ¿Lo digo como me salió o le pongo algodones? ¿Qué dices? Como quieras. Bueno, yo era un esclavo VIP, ¿sí? Era un esclavo VIP. Y trabajaba en relación de dependencia, me iba muy bien, ganaba muy bien, y era un esclavo infeliz, pero VIP, VIP, ¿sí? Y un día tuve ese punto de inflexión. Hay una frase de Jim Rohn que dice, eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tu tiempo. Y a mí me cayó la ficha un día en que estaba en la oficina trabajando. Paré, tú dices, ¿qué significa parar? Ujú. Paré, hice así, tenía la computadora enfrente, observé, paré, observé y yo dije, yo no quiero ser el promedio de las personas que están acá. No estoy jugando, pero no quiero esta vida. Conocía la vida de las personas que estaban alrededor mío, Ujú. porque me la contaban. Y yo no quiero vivir así. Yo no quiero esa vida. Y a partir de ese momento hice todo lo que estuvo a mi alcance para salir de ese lugar. De hecho, renuncié. Renuncié cuando todos me dijeron que estaba loco, que cómo podía ser, que tenía tenía el trabajo ideal, porque realmente era el trabajo ideal. Trabajaba muy pocas horas, ganaba muy bien, hacía lo que quería. eh, o sea, estaba trabajando de mi profesión, de la que había estudiado, pero que no me hacía feliz. O sea, era el trabajo ideal. Ideal. Y claro, cuando iba a renunciar, imagínate, la familia, Ujú. eh, los amigos de mediocridad, que yo les llamo amigos de mediocridad, eh, claro, ¿qué te van a decir? Son gente que te quiere, no sé, no los estoy juzgando, ¿no? Son gente que te quiere bien. Entonces, claro, vas a hacer una locura de renunciar a un lugar que todo el mundo quiere, por decir todo el mundo, pero la mayoría quiere un trabajo así y parece una locura, y lo es. Pero si te sientes feliz, si te sientes infeliz, entonces eso es observa y elige. ¿Cómo te llevas tú Eh, con elegir, Susi? yo ahora muy bien. Me gusta muchísimo. Me tuve que Buenísimo. estar, bueno, pues claro, porque para mí no era un verbo que estaba en mi vocabulario, ¿vale? O sea, me pasaba por la mente y ni siquiera, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto que estamos hablando, aunque en el fondo, ¿no? Hay como el de lo sabes, es como que yo era súper inconsciente en ese sentido, o sea, ni siquiera yo sabía en la rueda en la que estaba metida, que es como que aquí en Galicia diríamos manda a chover na Habana, ¿no? O sea, pues eso, manda a llover en La Habana, en Cuba, o sea, allí no llueve, ¿vale? O sea, pues eso, es como algo súper improbable, ¿no? Entonces yo no estaba siendo consciente de eso, yo nunca elegí, o sea, nunca, 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 y para mí era lo normal, o sea, lo normal, eso era lo normal, y tampoco había mucho más allá, ¿eh? O sea, porque siento que uno tiene que tener mucho coraje, mucha humildad para hacerse consciente de todo eso, ¿no? Humilde y coraje para cambiar. O sea, para mí esas son como las dos palabras claves para todo ese proceso de yo paro, observo, elijo. Mucha humildad porque, claro, si te das cuenta del percal, puedes decirte no, pero no, y puede salir un poco el ego y tal, no sé qué. Entonces, y luego el cambio, ¿no? Ya sabemos cómo es el cambio. El cambio, pues trae muchas cosas. Primero en el entorno, que nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Y hasta que luego dicen, bueno, pero si, además como la gente solo ve lo externo, en este caso, como digo yo, solo ve los euros o los dólares, ¿no? Entonces, pues claro, si no, dice, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué necesidad de no tener más dólares? ¿No? Invertirlos en estos y ahora estar así, ¿qué necesidad de no sé qué? Esa es la típica frase, por ejemplo, que se escucha en el entorno, ¿no? Y yo quiero saber que en ese momento, ¿no? Del, bueno, paro, observo, cambio, y elijo, perdón, que hay un cambio, quería decir, ¿no? ¿Qué has sido, o sea, cuáles han sido esas herramientas que te han permitido a ti seguir, pues eligiendo, sin dejarme llevar, ok, por lo que dicen tus supuestos amigos, cuya vida no te quieres parecer, vamos, ni de lejos, o sea, ni en pintura, sin dejarte influir por el entorno, por la familia, por esto, o sea, ¿qué ha sido aquello que a ti te ha funcionado para seguir por ahí? Porque el camino ese fácil no es, ¿eh? O sea, No, fácil no es, totalmente. ¿no? Fácil, fácil no, pero sí puede darse con facilidad.
Sí puede darse con Ujú. facilidad. Eh, es también de acuerdo a lo que elija. Porque, porque si, por ejemplo, en mi familia, aquel que ganara mucho dinero, lo juzgaban porque, no, ¿cómo puede ganar tanto dinero así tan rápido? Y lo juzgaban, entonces en mi inconsciente queda como que se requiere del esfuerzo para ganar Mm, dinero, pero no solamente para ganarlo, sino también para que no me juzguen alrededor. Entonces, esas son cosas que no se dicen, pero que están en el inconsciente. ¿Ves? Entonces, en otro momento te hubiera dicho técnicas. Esta, vamos. Dinámica uno. Anota, anota, Susi. Dinámica uno, dinámica 2, dinámica 3. Y yo digo, a ver, yo después aplicaba esas dinámicas cuando yo las escuchaba. ¿Sabes qué? Mi respuesta es no. ujú. Mi respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que a mí me sirvió? Porque dinámicas conozco un montón. Pero, ¿qué es lo que a mí me sirvió? A mí me sirvió lo simple de la vida. A mí. Capaz que a otra persona requiere otra cosa, ¿sí? Ok. Pero a Ujú. mí me sirvió lo simple de la vida. Por ejemplo, estar dispuesto a pagar el precio. Que no sé, no sé qué escuchar a la gente, ¿no? Lo que te está escuchando. Pero cuando yo me di cuenta que se requería estar dispuesto a pagar un precio y que estaba dispuesto a pagarlo, ese fue un primer paso muy grande para mí. Mm, ¿Por qué? Porque yo ya sé, porque lo he vivido y lo he visto un montón de personas, que cuando va a haber un cambio hay resistencia. Hay resistencia. El entorno puede ser personas, situaciones, pero en realidad es un reflejo de las de lo que resistencias sabes. internas mías. Es mi resistencia la que está provocando la resistencia en mi pareja, en mis amigos, en lo que sea o en las situaciones. Entonces, por ejemplo, conozco una entrenadora que dice, no, lo que pasa es que no sabés lo que pasó, se incendió y tal, y otro que le dice, no, pero no sabés, me caí y tuve que ir al hospital. Dice, ¿para qué te inventaste eso? Y cualquiera diría, ¿cómo que te inventaste? No escuchaste lo que te dije. Te dije que se incendió un departamento que vive, que ni siquiera fue mi departamento, fue el departamento de arriba. O sea, ¿yo qué tengo que ver con ese incendio? O sea, a ver, y la pregunta es, ¿para qué te inventaste eso? Em, la dejo ahí con la pregunta. Hay cosas que son inexplicables. No es que desde lo racional, Susi, no se pueden explicar. Desde lo racional, intelectual, a ver, lógicamente, respóndeme esa pregunta. No, No, yo no puedo. No, no no se la puede. sé. No, no se puede. Yo siempre Ahora, cuento esto con un ejemplo, con la que te corte un segundín, que es, yo el año pasado me caí en la pista de tenis y es una pista de quick cement, o sea, quiero decir, si te cae el teléfono no sobrevive la pantalla, o sea, yo lo cuento así, quiero decir, que si te caes tú, ¿no? Y además yo me caí del lado derecho, donde tengo mis cirugías de cadera y tal, y entonces mi madre me pregunta que por qué me tiré. ¡Wow! mm, Claro, ya te lo dice con humor, aquí le llamamos al sarcasmo, le llamamos retranca, mm, gallega, le llamamos retranca. Pero mi madre no me dijo, ay, pobrecita, que se ha caído y no sé qué, no, no, no. Ella me dice, ¿cómo hiciste? Me lo dice en gallego, ¿no? ¿Cómo fixeches? Porque, o sea, ¿por qué me tiré? ¿Cómo fue para te tirar así na pista? O sea, ¿por qué te tiraste en la pista? Es más lista. Porque ahora la mujer está conectada a la fuente, no sé a dónde está conectada, pero está conectada. Porque antes decías, el vocabulario no es inocente, ¿no? El lenguaje no es inocente. Entonces, fíjate el cambio, ¿no? O sea, y con eso un montón de cosas más, que es un detallito, ¿eh? Es un detallito, pero yo como lo absorbo mucho, y para mí el tenis es súper terapéutico porque lo veo materialmente, todo lo que internamente está pasando es una puñetera pasada. Yo solo voy a jugar al tenis como terapia, como el que va al psicólogo una vez por semana, yo así. Yo voy solo para saber, para que me dé el reflejo, ¿no? Y la pregunta fue de mi madre, o sea, sí, que le salió del alma, evidentemente, del alma, ¿no? Fue por qué me tiré, ¿no? Entonces, a mí me recuerda, ¿no? A lo que decías tú del incendio. Claro, esa pregunta jode, hablando en plata, o es sea, totalmente. eso, ¿no? Ahora, fíjate esto, que aquí también está el dispuesto a pagar el precio. Porque tú decías, no, pero es un detallito. Y yo te digo, sí, sí, es un detallito.
Y la vida está lleno de detallitos. Detallitos. Porque el instante es un detalle. Esto, por ejemplo, que estoy acá, yo estoy acá hablando contigo y la estoy disfrutando y la estoy pasando bien y lo estoy disfrutando y quiero estar acá, elijo estar acá y es un detallito. O sea, no es un detallito nada más, pero es una forma de vivir la vida porque lo único que tengo es este instante. Así es. Entonces, hablamos de pagar el precio. Eso es. Si una persona en ese momento se enoja, que es lo que haría en general las personas, digo, escúchame, pero no ves que estoy acá todo dolorida Ajá, y la mandas allá, ¿no? Allá, claro, a esa zona conocida. efectivamente. Eso es no estar dispuesto a pagar el precio. Porque una persona inteligente diría, ¿y para qué? Aunque sea de mal humor, ¿no? Digo, ¿para qué carajo me está diciendo esto? O sea, ¿para qué carajo me está diciendo esto? ¿Qué es lo que le dijeron a la entrenadora cuando le dijo eso? Pero ¿y para qué carajo me estás preguntando esto? O sea, ¿qué sentido tiene esta pregunta? Y ella se quedó en silencio y la miraba. Dispuesto a pagar el precio es dispuesto a salirse de lo conocido. Y dispuesto a pagar el precio significa también estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que se requiera. Entonces, ese dispuesto a pagar el precio tiene un segundo paso, que es sumamente importante, que es una palabra que yo amo, que es la palabra compromiso. De hecho, el programa que yo tengo se llama Promesa. Promesa porque cuando terminan el programa, yo les digo, ahora tienes compromiso. Con promesa. ¿Ves? Bueno, es un juego de palabras que a mí me encanta, porque para mí las palabras son súper poderosas. Es un juego de palabras, pero todo tiene su significado y su fuerza. De hecho, lo descubrió Masaru Emoto, esto no es una cosa que estemos hablando acá. El que le interese, que estudie, pongan Masaru Emoto en YouTube y va a haber un montón de estudios de un científico japonés sobre el poder Buenísimo, que tiene las palabras. Entonces, buenísimo. tú me decías técnicas. Mira, a mí lo que me sirvió es estar dispuesto a pagar el precio. Ejemplo que pusiste. En vez de mandarla al carajo, digo, a ver, Ujú, ¿para qué me está diciendo esto? ujú. Y eso es estar dispuesto a pagar el precio. Y después viene siempre, o sea, hay una cosa que en general a ver, el mundo de los emprendedores, que es el mundo en el que yo me muevo, el mundo de los emprendedores, de los empresarios, el mundo que a mí me gusta, y ciertos profesionales, en general tienen personalidades que tienden a lo visionario, ¿sí? A lo visionario, en general. Tienen un montón pero es como que en general tienen aspectos como de visionario, ¿no? Y al visionario le cuesta mucho bajar. Entonces, y el que está abajo, que dice, no, productividad, organización, es el que en realidad lo usa como sofisma de distracción. Porque no hay nada peor que un bobo comprometido. Ujú. O sea, eso es tremendo, ¿no? O sea, usted está comprometido con eso, uy, eso es tremendo. Entonces, después sí se requiere, una vez que estás dispuesto a pagar el precio, porque has comprendido, estás dispuesto a pagar el precio, ahí se requiere el compromiso. Compromiso con tomar las acciones. Entonces, paro, observo, elijo. Y elegir no es solamente decir, esto, y no hago nada. No, no, elegir es, lo hago. Entonces, por ejemplo, para poner técnicas que yo sé que les va a servir a todos los que nos están escuchando, son tan simples que después te van a servir, como decía Susi antes, estábamos hablando de lo que es lo importante de lo que era el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento en la vida, que te van a servir cuando después aparezcan las cosas importantes o que tú llamas importantes, y vuelvo y repito, que tú llamas importantes cuando aparezcan. Es entrenarte en lo que son las bobaditas, los detallitos. Entonces, si te preguntan, Susi, ¿qué quieres comer? Elige. Entonces, digo al que nos está escuchando, si te preguntan qué quieres comer, elige lo que quieres comer porque te están preguntando. La gran mayoría dice, cualquier cosa, lo que tú quieras. No, no, te están preguntando, elige. Quiero comer un pedazo con ensalada, quiero no sé qué. Elige. ¿Dónde te gustaría sentarte? Elige. ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? Elige. ¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? Elige. Si te preguntan, elige.
pero es una bobadita, a ver, sí, pero entrénate en las bobaditas para que cuando llegue lo que tú llamas importante, ya sepas cuándo elegir. No te estoy diciendo que seas un tirano, una tirana eligiendo todo, no. Te estoy diciendo solamente que cuando te preguntan, aprovecha la oportunidad y elige, porque para eso están preguntando. ¿Me explico? Me encanta, me encantó, de Son verdad. mira, yo los llamo Wow. microentrenamientos, microentrenamientos. Pero ¿sabes qué? Jordan, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, este tipo Rafa Nadal, se me Tiger Woods, eh, hay tantos, esos tipos, da la casualidad que esos tipos se entrenan muy fuerte y se entrenan en muchos detallecitos. Por eso son los mejores del mundo. ¿Tienen talento? Sí, tienen talento. Pero ¿sabes qué? Lo que los llevó al estrellato no es el talento solamente, sino es la constancia en el entrenamiento que ellos tienen, porque al final deja de ser el entrenamiento, sino que pasa a ser su misma vida. Y después la gente dice, qué suerte que tuvo Rafa Nadal, ¿eh? Tuvo una suerte, la verdad que justo encontró al papá, justo le pasó esto, y, como, no, y ahora le va muy bien. Y a Tiger Woods también, que era el mejor del mundo y seguía entrenando cuando terminaban los campeonatos. Y a Cristiano Ronaldo, que es el primero que llega al entrenamiento y el último que se va. Y así a todos estos tipos que están llenos de esos detallecitos que hacen a su vida. Ellos son así. No es que dice, tengo que ir a entrenar, Dios. Van y lo hacen como parte de su vida. Así es. Wow, me ha encantado, ¿eh? Pagar el precio y luego no te puedes, o sea, y Compromiso. comprometerte con compromiso. Me ha Sí. encantado, me ha encantado. Bueno, Juan, la gente se está preguntando, bueno, ¿y por qué Juan habla de todo esto y por qué Susana estará preguntando todo esto? Porque no lo entendemos, ¿vale? Así que yo quiero que ahora sí te presentes de la manera que quieres, ¿no? Nos habrás hablado de ese programa Compromiso Promesa, ¿no? Que al final del programa ahora tenéis compromiso, ¿no? Les decías, o sea que dejaremos en la cajita de información y por aquí todas tus redes, página web, bueno, lo que nos quieras compartir para que puedas compartir. Bueno, Susi, primero, gracias. Gracias a todos los que están acá escuchando, gracias por este espacio, por compartir lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, y compartirlo en este espacio de todo corazón, gracias. O sea, te lo digo de corazón y tú sabes lo que te quiero y te lo digo de corazón, ¿sí? A ver, yo soy emprendedor, digo emprendedor porque decir empresario a veces suena como, pero eso, soy emprendedor, empresario y soy mentor. Eh, y, y bueno, ¿qué hace el mentor? Es ayuda a las personas para que logren aquello que anhelan de su vida. Ahora, lo más importante es descubrir qué es lo que realmente anhelamos de la vida, aunque creemos que lo sabemos, ¿no? En mi caso, yo pensaba que quería una cosa, pero en realidad Ujú. no era eso lo que quería, era un sofisma de distracción que yo tenía, y Qué he bueno, descubierto que es más normal de lo que parece, qué que, bueno, así que es. a veces es mejor decir no sé, ¿qué quieres? No sé, ¿cuál es tu propósito? No lo sé, que decir que tienes uno simplemente para no sé, como sofisma de distracción. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Es a eso, a acompañar, a facilitar procesos de transformación, procesos pero con micro transformaciones de alto impacto, Así procesos es. de transformación en las personas para que logren lo que tanto anhelan de la vida. Que en el caso de los emprendedores en general está relacionado con la facturación, pero que detrás de eso hay cosas tan hermosas que vamos descubriendo. Y bueno, para eso hay un programa que yo me he creado, que para mí es súper poderoso, que se llama Promesa, y que justamente la palabra dice todo, ¿no? Pro, me y sa. Pro de propósito, para mí es muy importante el propósito en la vida de una persona, y ir descubriendo o clarificándolo o eh, profundizándolo es súper importante, ¿sí? Después la M de mentalidad. Claro, mentalidad, la gente cree que viene de la mente, ¿no? Y sí, obviamente, o sea, mentalidad viene de la mente, sí, sí, totalmente. Eh,
También para mí el significado que yo le doy está relacionado más con el significado yanqui de la palabra, ¿no? Que es el mindset. Y después, de hecho, yo hasta le he dado un significado medio propio a la palabra mentalidad, porque en realidad el mindset que nosotros trabajamos no es la mentalidad de la mente, de los pensamientos, sino es un todo, es digamos, un proceso de transformación holística que abarca obviamente lo que sentimos y todo, ¿no? Al final, para mí, mentalidad, últimamente, como quiero simplificar todo, para mí mentalidad es o sea, es confiar que lo que estoy creando internamente ya es. Al final es eso. Pero bueno, o sea, eso requiere de un entrenamiento. Es muy fácil de decir. Requiere de un entrenamiento para que se haga con constancia. Entonces, de propósito, de mentalidad, de mindset, y sa, que está relacionado con el sentir y con la a de acción. Al final, la acción. Porque la acción, ¿se requiere de acción? Sí, se requiere de acción. En el mundo de las cosas se requiere de acción, se requiere de promesa, porque te estás haciendo una promesa a ti. Y no hay nada más lindo que te hagas una promesa y que la cumplas. No que se la hagas a los otros y las cumplas, y eso está muy bien. Pero lo más lindo es cuando tú te prometes algo en la intimidad de tu corazón y te cumples. Y nadie sabía que te prometiste nada. Es muy íntimo, casi secreto, pero no hay nada más lindo porque eso produce unas consecuencias, Susi. Mira, no hay nada más poderoso que hacerte una promesa y cumplirla. No hay nada más poderoso que... Y eso lo puede hacer cualquiera, está al alcance de todos. Tú me hablas de técnicas, esta es una técnica de las que trabajamos. Súper simple y súper poderosa, súper poderosa. Hazlo 200 veces y vas a ver lo que genera eso en ti. Mm. Con detallitos, como decías tú, ¿no? O sea, con detallitos. Entonces, después de pasar por un programa en el que hay mentoría, hay conversaciones de coaching transformacional y hay entrenamiento, entonces, ok, la persona vive un proceso en donde sale comprometida. Con promesa. Me Con encantó. promesa. ¿Con Venga. promesa con quién? Con ella. O sea, ¿me explico? O sea, ¿con quién estoy comprometido? Conmigo. Así Wow. que a eso nos dedicamos, Susi. Wow, me encanta, me encanta, me encantó. Bueno, muchísimas gracias por ser y por estar aquí. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando barra viendo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Chau, chau.